Ok, perfecto, Dixon, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar ya en materia con nuestro webinar. Nuestro speaker del día de hoy es Andrés Vergara. Él es ingeniero electricista de la Universidad del Valle. Tiene una experiencia de más de 10 años trabajando en temas de nuestra herramienta TAP. Es ingeniero también de soporte y experto. Bueno, antes de que comencemos, quiero contarles cómo van a ser las reglas del juego. Andrés va a empezar con su webinar. Las preguntas que ustedes tengan las podemos hacer a través del chat y los expertos que nos están acompañando, adicional a Andrés, Dixon y Patricia, van a estar contestándolas a través del chat durante toda la presentación. La idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, quieren interactuar o participar con nuestro experto, al final vamos a tener un foro de unos 10 minutos para que nosotros podamos hacerles directamente las preguntas y podamos resolver cualquier inquietud o podamos profundizar en algún tema especial. Entonces, bueno, no es más. Andrés, bienvenido. Iniciemos ya nuestro webinar. Gracias, Clemencia. Gracias, Dixon. Como lo dijeron mis compañeros, mi nombre es Andrés Vergara, soy parte del grupo de soporte técnico. En esta ocasión vamos a hacer un recuento de los métodos que se utilizan para el cálculo de riesgo de arco eléctrico. ¿Listo? Entonces, por acá preparé una pequeña agenda de lo que vamos a hacer. Vamos a analizar o vamos a revisar los métodos, los más utilizados para el cálculo del riesgo. No vamos a profundizar en, digamos, en las ecuaciones, ¿no? Vamos a revisar más bien qué es lo que requiere cada método. Para pues, tener argumentos para elegir algún método en especial, ¿sí? Cada nivel de tensión se puede usar un método distinto. Todos los métodos tienen limitaciones, tienen límites. Entonces, la idea es darles argumentos a ustedes para que puedan decir, voy a elegir este método o este otro de acuerdo a este tipo de tensión. Entonces, vamos a también revisar los métodos más adecuados. Vamos a también revisar un poco de lo que es mitigación. Vamos a ver en el software ETAP. En el software ETAP vamos a ver un poquito de cómo influyen ciertos factores. Y también, por último, vamos a revisar un tema que casi no hay mucha información en la web, casi no se toca, que es el riesgo de arco eléctrico en sistemas fotovoltaicos. En los sistemas fotovoltaicos tienen ciertas características que lo hacen especial, ¿sí? Ahorita al final vamos a revisar. Entonces, lo primero que quiero revisar, o para ensayar el chat un poco, vamos a ver si todos tienen acceso al chat. Me gustaría que me revisaran estas preguntas. Bueno, la primera pregunta. Si van a, por ejemplo, a operar este interruptor que hay en 480, ¿qué traje utilizarían? ¿Traje 1, traje 2, traje 3 o traje 4? Por favor, todos al chat, díganme qué traje utilizarían. Si ustedes los mandaran a abrir ese interruptor, ¿qué traje utilizarían? Quiero que me escriban por el chat solamente un número, 1, 2, 3, el número que se le venga a la cabeza. Ese interruptor, su jefe o ustedes les tocó ir a abrir ese interruptor. Decimos 3, 2. ¿Qué número? Por ahí vi a alguien que escribió 1. Alguien que dijo, depende del nivel de arco eléctrico. Ahora, vamos a inspeccionar en un sistema fotovoltaico unas cajas combinatorias o recombinatorias. Ahora quiero que me digan qué traje utilizarían. 1, 2, 3, 4. Estamos revisando esas cajas combinatorias. Hubo una falla, cayó un rayo, algo pasó y se abrió el fusible de las cajas combinatorias. Tocó ir a ver o ir a cambiar ese fusible. ¿Qué pasó? Entonces toca ir a revisar qué pasó. ¿Qué traje utilizaríamos? etc.
es DC, en teoría es más segura, ¿no? La DC, eso es lo que se dice, ¿no? La DC es más segura. Entonces, ¿qué traje utilizarían? Dos. Para DC, el 1, dicen. Para DC, el 1. Ahora vamos a la otra foto. Estamos en 34.5. Tenemos que instalar un reconectador. En caliente no podemos desenergizar, algo pasó. Tenemos que hacer algún trabajo en caliente. Tenemos nuestro traje conductivo, muy bien. Pero, no sé, el traje conductivo no podría disipar o no podría aguantar cierto nivel o ciertas calorías. ¿Qué traje me pongo? 1, 2, 3, 4. 4, definitivamente, 4. Me dicen en el chat 4. Para 34.5, el 4. Depende de la corriente de cortocircuito del tiempo de despeje de la coordinación de protecciones. Estoy leyendo a Leonardo Dueñas. De más de 40 calorías por centímetro cuadrado, el 4. Listo. Bueno, entonces respondo. Depende. Muchas personas acertaron, depende. A simple vista no podemos saber qué riesgo tenemos, ¿sí? Es más, tan solo viendo los trajes tampoco podemos verlo. ¿Por qué? Porque los trajes tienen una etiqueta, y la etiqueta es la que dice cuántas calorías por centímetro cuadrado puede aguantar un traje. Entonces, el objetivo del cálculo de riesgo de arco eléctrico es saber qué ponerme para cada situación, ¿sí? ¿Qué ponerme para cada situación para trabajar de una forma segura? ¿Sí? Hay un arco eléctrico, ocurre un arco eléctrico y puedo trabajar de forma segura, puedo asegurar que no me va a ocurrir nada. Tal vez hay que energizar, exactamente, depende de los resultados del cálculo de energía incidente, de riesgo. Normalmente se utiliza, por ejemplo, el traje de 12 calorías. Este se utiliza muchísimo. Está alrededor de los $800. Pero, y esto se utiliza como estándar, ¿no? Es que usted va a trabajar, tenga 12 calorías. Pero, ¿qué pasa si hay más? ¿Qué pasa si usted necesita, es un 3? Y si usted necesita un 3, y usted está utilizando un 2, pues realmente ese traje no le va a soportar. ¿Listo? Entonces, quiero que esto lo vean como un norte. Para dónde vamos es saber qué ponernos para cada situación. ¿Listo? Entonces, este es un tema que me gusta mucho porque engrana 3 áreas de la compañía. La parte de ingeniería, la parte HSEQ o SST y el personal operativo. ¿Sí? En la sesión anterior de webinar, que dictó nuestro ingeniero Dixon, hablamos de la parte normativa. ¿Sí? La parte normativa nos sirve para la sustentación. ¿Sí? La sustentación, la primera etapa, la sustentación, pedir el presupuesto. Después de que ya se apruebe el presupuesto, se saca el proceso, se elige si es con personal interno, que el personal interno debería tener esta experiencia. Si no tienen personal interno de ingeniería con experiencia en coordinación de protecciones, arco eléctrico, entonces pues lo mejor es contratar a una firma de ingeniería con esta experiencia. Este tema es muy peligroso y la responsabilidad recae en la empresa o el ingeniero que hace los cálculos. Por ejemplo, Potencia y Tecnologías Incorporadas presta este servicio. Entonces, si usted no tiene un personal en su planta que tenga el conocimiento, la experiencia para trabajar ese tema, pues simplemente lo contrata. ¿Listo? Entonces, en la primera etapa de sustentación, la segunda etapa de recolección de información técnica del sistema, que hay que ir a campo, revisar qué protección, los settings de esa protección, necesitamos saber los transformadores, las impedancias, para hacer nuestro modelo matemático con el cual vamos a calcular ciertas
ciertas características del sistema. Después de recolectar esa información, se hace un modelo, el modelo matemático, el cálculo. Luego del cálculo se hace un análisis de mitigación y se generan las etiquetas finalmente. Luego, con el personal técnico se hace el etiquetado en campo. Cada celda tendría su etiqueta, pero pues el trabajo no acaba ahí, no es simplemente pegar una etiqueta y listo, ¿no? Tenemos que hacer una capacitación al personal técnico de la lectura y la concientización. Ahí es donde entra otra vez el personal de HSQ. Y también, no solamente el personal técnico, sino también al personal de los visitantes. Esto es importante, porque el personal, los visitantes no saben, por ejemplo, qué significan las demarcaciones que hay en el piso, hasta dónde él puede pasar, hasta dónde él puede acercarse a una fuente de arco eléctrico, a una posible fuente de arco eléctrico. Entonces, capacitación a los visitantes es importantísimo. Ahora, repasando un poquito lo que vimos en la sesión pasada, entonces, tenemos principalmente la ley 1264 que nos exige cumplir el RETIE, y el RETIE nos manda a la NFPA 70E la resolución 5018 del 2019, que salió hace muy poco. Igual nos manda la NFPA 70E, ¿sí? Y la NFPA, a su vez, nos manda o nos dice, por ejemplo, las características de las etiquetas, nos dice cómo debe ir un permiso de trabajo, y también nos muestra o nos enseña algunos métodos. No significa que estos sean todos los métodos que existen. Aquí hay unos, aquí vamos a analizar 5 métodos de corriente alterna y 3 métodos y cuarto con el de fotovoltaicas. Vamos a analizar 4 métodos de DC, ¿sí? No significa que estos sean los únicos, hay muchísimos más. Pero, digamos, la NFPA nos habla de 3, nos explica 3. Bueno, aparte, esto es para cálculo, ¿no? Y hay otra cosa que son las estimaciones por medio de tabla. Eso es otra cosa. Entonces, la pregunta es cómo se hace o cómo se calcula, cómo se hace un estudio de riesgo. Bueno, primero se calcula la corriente de arco eléctrico. Generalmente todos los métodos, ellos hacen esto, ¿no? Primero calculan la corriente de arco a partir de datos propios del sistema. Eso es lo primero que hacen, ¿sí? Una corriente de arco. O sea, aquí no hay tiempos. Aquí solamente se calcula la corriente de arco. ¿Qué es la corriente de arco? Es una parte de la corriente de corto, es una porción de la corriente de corto que pasa de un electrodo a otro, ¿sí? De un conductor a otro. Ahí hay un paso de corriente brusco, que eso es lo que genera la nube de plasma, que finalmente es la que quema. Entonces, esa corriente que pasa, ¿sí? No es la corriente de corto, es una parte de la corriente de corto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta, porque lo vamos a hablar mucho durante este webinar, la corriente de arco, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre analizar las protecciones para la corriente de corto y analizar las protecciones para la corriente de arco, ¿sí? Usted puede tener un tiempo para la corriente de corto y un tiempo para la corriente de arco. Como la corriente de arco es menor, usted puede tener un tiempo de despeje de falla mucho mayor, ¿sí? Es más, usted puede ver esa corriente de arco no como falla, sino como una sobrecarga. Entonces, las protecciones, ¿sí? Las protecciones no actúan, o sea, no actúan tan rápido, perdón, no actúan tan rápido como actuarían en caso de una falla. Entonces tenemos 2 tiempos y tenemos una diferencia de tiempo. Tenemos el tiempo de despeje de falla y el tiempo de despeje de arco, ¿sí? La duración del arco, o también se llama FCT, tiempo de aclaración de falla, de arco. Entonces, primero, los métodos tienen esta metodología, tienen este sentido, calcula la corriente de arco, luego revisa el tiempo con la corriente de arco para hallar el T2, luego calcula la frontera de arco. ¿Qué hace? ¿Cómo se calcula la frontera de arco? Pues deja quieto o define
unas calorías por centímetro cuadrado, que en este caso sería 1.2, y te dice la distancia, ¿sí? La distancia a la cual usted va a tener esa energía incidente. Y, por otro lado, después calcula la energía incidente a una distancia de arco. ¿Sí? A una distancia calcula la energía. ¿Cuál sería esta distancia? Pues ya sería la fuente hasta el pecho, sería como más o menos la distancia o lo que mide nuestro brazo. ¿Sí? Todos los métodos tienen como este orden, porque todos los métodos necesitan el tiempo, y este tiempo no puede ser el de la falla, sino el de arco. Listo, entonces, tenemos ahora, aquí está un recorte de la NFPA 70 del 2018, tenemos 4 métodos, nos hablan de 4 métodos. Entonces, hay que saber la diferencia entre métodos empíricos y métodos matemáticos. ¿Qué es un método matemático? Pues básicamente, voltaje por corriente potencia, potencia por tiempo, energía por distancia y área, energía incidente en nuestro cuerpo. Entonces, eso es matemática pura. No tiene en cuenta la distancia entre conductores, si es abierto, si la configuración es abierta o es cerrada. Cerrada me refiero a que se concentra esa energía que se va a expulsar, ¿sí? Un encerramiento o una celda. Entonces, no tiene en cuenta eso, sino esta es la energía posible, que es, por ejemplo, el método de Lee para AC y el método de Doan para DC. ¿Sí? Existen métodos que son empíricos que se realizaron a partir de pruebas. Es decir, empezaron a hacer pruebas, diferentes tensiones, diferentes configuraciones, y sacaron unas ecuaciones. Cuando ya las ecuaciones dejaron de ser precisas o ya empezaron como a diverger, entonces dijeron, no, vea, estas ecuaciones solamente sirven para entre estos niveles, o de tensión, o de corriente de arco. Por ejemplo, existe un mito que dice que el arco eléctrico solamente se tiene que hacer hasta 15 kilovolts. ¿Sí? Existe ese mito, pero es falso. La normatividad, como se vio, como lo mostró el ingeniero Dixon la semana pasada, no me dice, o sea, no me habla de que es hasta 15. O sea, se tiene que hacer en todos los niveles de tensión. Solo que la IEEE 1584 tiene un límite que es hasta 15 kilovolts. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería? Bueno, ¿y qué pasa cuando es mayor a 15 kilovolts? Definitivamente, se tiene que usar otro método. Podemos estar hablando del método de Lee, podemos estar hablando del método, ahorita vamos a ver los otros métodos, el método de EPRI, ¿sí? Entonces, vamos a verlos más adelante. Entonces, aquí vamos a ver un poco de qué requiere cada método, ¿sí? Para converger. Como les comenté, el método de Lee es matemático, corriente de corto por tensión, potencia por tiempo, energía por distancia. Esto es energía incidente. La potencia del transformador se utiliza para calcular una impedancia que es con la cual se puede hallar la corriente de corto. También tenemos el método empírico de Doughty, ya es un método un poquito más preciso porque es a partir de ensayo y error. También tiene en cuenta el tipo de instalación, ¿sí? Si es configuración abierta o si es una celda, ¿sí? También está el método de la IEEE 1584, también es empírico, también es con pruebas, ¿sí? Se hizo con pruebas. Para mí es el más completo, porque tiene más factores en común, tiene más factores en cuenta, perdón. No solamente tiene la corriente de corto, la tensión, el tiempo del arco, la distancia a la fuente, el tipo de instalación, sino también tiene en cuenta el sistema de puesta a tierra, la distancia de los electrodos. Para mí es vital que considere la distancia de los electrodos. No es lo mismo tener 2 electrodos a 5 centímetros que tenerlos a 20 o a 30 centímetros. No es lo mismo. Entonces, la IEEE 1584 tiene en cuenta esa distancia entre electrodos, la del 2002. Ya en la 2018 agregaron 2 factores más, que sería la dirección de los conductores,
O sea, hay que tener en cuenta que si usted tiene los conductores horizontales o verticales, la energía es muy distinta. Entonces, la 2018 la tiene en cuenta, y el tamaño de la celda. También el tamaño de la celda tiene en cuenta. Es muy distinto tener, por ejemplo, hagan de cuenta una pistola con un tamaño de un cañón ajustada a la bala y disparen, ¿cierto? Va a salir una energía. Y ahora la misma bala, la misma pólvora, pero con un cañón mucho más grande, no va a salir con la misma energía, ¿sí? No va a salir a la misma velocidad, se va a disipar por el espacio que tiene, se va a disipar esa energía. Entonces, el tamaño de la celda es importantísimo y eso apenas agregó en la 2018. No lo tiene en cuenta el método de Doughty ni el método de Raff-Lee. Entonces, al igual que el método matemático de Doan, pero esto ya es para la corriente directa, ¿sí? Adicionalmente, existen otros métodos, como les decía, no solamente estos, hay más. Estos son los que más se utilizan, adicional a los que habla la NFPA, que están disponibles en el ETAP, en el software ETAP, que tenemos dos métodos empíricos para alta tensión, que sería el método de Tercija, Coghlan, y el método de EPRI, ¿sí? El Instituto de Investigación de Sistemas Eléctricos de Alta Tensión, igual hizo pruebas y generó unas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si no tenemos, digamos, tensiones menores a 15 kilovolts, ¿sí? O sea, si ya definitivamente tenemos que hacer a mayor de 15 kilovolts, pues ahorita vemos que no es aconsejable utilizar el método de Lee, no es aconsejable, no es práctico. Entonces tenemos que utilizar métodos empíricos que son como los más exactos y los más prácticos y obviamente tienen un sustento técnico bastante importante que nos permiten hacer el estudio de riesgo de arco eléctrico para niveles mayores a 15 kilovolts. Adicionalmente, para DC, también el ETAP tiene dos métodos que son el de Stokes-Umpellander y el de Pauker. El de Pauker es empírico, sino que el Pauker utilizó varias o todas las pruebas de muchos autores. O sea, él recopiló todos esos resultados de las pruebas y generó sus ecuaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo elegiría? O sea, que utilizo el método de Doughty, estoy digamos a 500 volts, necesito utilizar un método. ¿Cuál utilizo? El de Raff-Lee. De pronto no, porque es matemático, entonces utilicemos empíricos. Bueno, entonces ¿cuál utilizamos? ¿1584 o el Doughty? Entonces, ¿qué argumento podríamos tener? No, es que la 1584 es más conservativa. Yo le digo, no se puede comparar entre estos dos métodos por cuál sea más conservativo o no, porque si ponemos estas gráficas, vemos que en unas ocasiones el método de la 1584 es más conservativa, en otras no es, en otras menos conservativa. O sea, no podemos definir o argumentar con el tema de conservativo. Cuando estamos hablando de analizar el método de Lee con la delay-to-play 1584, pues el método de Lee definitivamente es mucho más conservativo, ¿sí? Tanto que en la propia NFPA nos dicen, miren, para sistemas mayores a 600 volts, perdón, ya se va volviendo muy conservativo, o sea, nos hacen la advertencia de que es muy conservativo. Y esto lo podemos ver acá en este gráfico, que ya se va volviendo demasiado conservativo. Y solamente estamos en 15 kilovolts aquí en este gráfico. Ahora imagínese a 34,5 kilovolts, ¿sí? Ahora imagínese a 115 kilovolts. Entonces, aquí estamos viendo un poquito esto. Estamos viendo desde 1 kilovolt hasta 800 kilovolts. Entonces, si vemos los otros métodos, se mantienen en aproximadamente 5 calorías por centímetro cuadrado, 8, mientras que con el método de Lee, el método matemático del Raff-Lee, pues tenemos orden de 100 calorías por centímetro cuadrado, que esto definitivamente es trabajar en frío, ¿sí? Esto es trabajar en frío. Entonces, un poquito de lo que se modificó
en la IEEE 1584 del 2018, se agregaron disposiciones, se hicieron 1.700 pruebas adicionales y se agregó a las ecuaciones la influencia de la dirección de los conductores y del tamaño del encerramiento. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuál sería más conservativa? ¿La del 2002 o la del 2018? Bueno, pues entonces aquí estamos viendo que tan solo la corriente de arco tampoco se puede definir o se puede encasillar a una versión de la IEEE 1584 por que sea más conservativa o no. Tampoco se puede definir, ¿sí? Porque eso depende de muchos factores. Con respecto a los métodos DEC, entonces vamos a revisar un poco la comparación entre el método matemático de máxima potencia y los dos métodos empíricos de Pauker, Stokes y Oppenlander. Entonces, aquí pasa igual o pasa algo parecido al método de Lie con los métodos empíricos. Es muy conservativo porque no tanto es la energía incidente que vaya a pasar, o sea, que vaya a ocurrir, sino la que está disponible, la que matemáticamente puede expulsar un punto. Entonces, pasa igual, se vuelve poco práctico. Entonces, ya empezamos a ver conclusiones. Ahora, el método de la IEEE 1584-2018 es el que tiene más factores en cuenta y más investigaciones, por lo tanto, es el método recomendado. Nosotros, generalmente, cuando hacemos un trabajo de consultoría, lo que hacemos es utilizar este método. Si el cliente nos dice, utilice el 2002, está bien, pero nosotros siempre le recomendamos el método de la IEEE 1584 al 2018 hasta 15 kilovolts. ¿Sí? Para más de 15 kilovolts nosotros no recomendamos Ralph Lee, nosotros recomendamos EPRI por el tema del respaldo. El método de Ralph Lee es un método que utiliza para sistemas, generalmente eso es lo que se utiliza. Si usted ha hecho o ha mandado a hacer un estudio de arco eléctrico para mayor a 15 kilovolts, lo más posible es que se lo hayan hecho con el método de Ralph Lee y les hayan dado unos valores absurdos. En baja tensión no es posible probar, rechazar un método por ser más o menos conservativo, lo vimos en las gráficas. Bueno, entonces, para arco eléctrico en sistemas fotovoltaicos. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde irían las etiquetas? Si un sistema fotovoltaico está hecho para que vaya solo, o sea, que él se mantenga solo y ni siquiera el tema del aseo, porque han tratado de hacer estudios de cómo influye el polvo, pero primero llueve y se va el polvo. Entonces, eso está hecho para que él funcione, pues básicamente solo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ocurre una falla? ¿Qué pasa cuando ocurre un daño? Entonces, se activan las protecciones. ¿Y dónde están las protecciones? En las cajas combinatorias. ¿Sí? En las cajas combinatorias, en los inversores, ahí están, por acá vemos unas gráficas, ¿no? Entonces, si yo voy a abrir eso y, por ejemplo, no sé, esto generalmente está en la selva o muy lejos y hay unas hormigas o, no sé, un animal pasa mucho, una culebra pasa mucho, ocurre un arco cuando yo abra, entonces este arco en DC es mucho más crítico, no es lo mismo un arco de 200 volt DC que 200 volt AC. No es lo mismo, es mucho más grave 200 volt DC. Entonces, abro esto, abro mi caja combinatoria para revisar las protecciones, el interruptor, qué fue lo que pasó y ocurre un arco. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un traje. Aparte, ya los sistemas fotovoltaicos ya no son tan pequeños o residenciales. Estamos hablando de que con la transición energética, los sistemas fotovoltaicos están... es muy común ver sistemas fotovoltaicos mayores a 1 mega, a 5 megas, y estamos hablando de cajas combinatorias con muchos strings, con muchas cadenas, muchos sistemas en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en la normatividad con respecto a arco eléctrico para fotovoltaicos? Entonces, si vamos a la NFPA 70, no la 70E, o sea, la NEC del 2020, ya nos dicen, vea, si usted tiene sistemas fotovoltaicos mayores a 80 volts, ¿sí? con más de 80 volts DC, ¿sí? No, solamente 80 volts, ya nos mandan a instalar interruptores especiales, ¿sí? Por ahí está la UL
1699, donde nos dicen pues, las características de estos elementos. Con respecto a los métodos, ¿sí? No hay un método específico, sino modificaciones a los métodos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo, el primer método que vemos es un artículo del ingeniero Doan, que fue el que planteó el método de máxima potencia, ¿sí? Que lo que hace es modificar el método, ¿sí? Para convertirlo en un método fotovoltaico, para sistemas fotovoltaicos. Ya el segundo método o modificación es el mismo método anterior, el mismo método 1, pero le agregó una parte, unas consideraciones térmicas. El tercer método es el método que se lanzó en una conferencia en Kentucky, y este método lo tiene disponible ETAP, ¿sí? Este método, ahorita lo vamos a ver, es una combinación de los métodos empíricos y las consideraciones del método 1. O sea, es una combinación de métodos. Entonces, explicando un poco cómo es el método de máxima potencia. Básicamente, se asume que el punto de máxima potencia de arco ocurre cuando la resistencia del sistema es igual que la resistencia de arco. Entonces, esto, si modificamos las ecuaciones, reemplazamos, nos da que la corriente de arco es igual a la corriente de corto a la mitad de la corriente de corto, ¿sí? Esto aplica cuando, por ejemplo, hay una sola fuente, ¿sí? La fuente aguas arriba es la única fuente de corriente de DC. Pero ¿qué es lo que pasa? En las cajas combinatorias, las fuentes, la energía no solamente viene del panel, sino también de las otras cajas combinatorias. ¿Sí? Tiene varias direcciones. Entonces, estos métodos ya no son tan válidos, ¿no? Ya no son tan válidos. Pero, ¿qué fue lo que se cambió? Bueno, entonces, en el artículo se modificó ¿qué? Se asumió que la corriente de arco era igual a la corriente de máxima potencia. Entonces, con esta característica, simplemente se volvieron a aplicar las ecuaciones, pero partiendo de otra referencia, de otra referencia de corriente de arco, ¿sí? Este fue el cambio que hizo el ingeniero Doan en este artículo, y pues dio ya algo mucho más parecido a lo que estaba dando en la vida real. Como les dije, en el segundo ya método, pues no es como tal un método, sino una modificación al método, se agregó la parte de temperatura. ¿Sí? Se agregó la parte de temperatura. El tercer método que tiene TAP es un método doblemente iterativo, porque utiliza o calcula la corriente de arco con un método iterativo, y luego la corriente la energía incidente con otra iteración. Bueno, realmente la potencia es la que calcula. Entonces, utiliza una iteración, una serie de iteraciones para la corriente de arco y una serie de iteraciones para la potencia del punto. ¿Por qué? Entonces aquí vemos una aproximación, es una iteración, dos iteraciones, hasta que la corriente de arco dé con cierta exactitud. Entonces ya tenemos la corriente de arco, pero como por la resistencia de arco, el punto de máxima operación se corre un poco, mayor o menor, pero se corre un poco, se desplaza. Entonces, él utiliza unas ecuaciones para, con otros métodos, con otras iteraciones, alcanzar o revisar el nuevo punto de máxima potencia y así calcular la energía incidente. O sea, este es un método que es empírico para sistemas fotovoltaicos. O sea, los dos anteriores son matemáticos para sistemas fotovoltaicos, este es empírico para sistemas fotovoltaicos. Entonces, vamos a revisar un poco el software. Vamos a revisar un poco el software. Dame un segundo, por favor. Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de mitigación. Vamos a hablar de mitigación. Ya les comparto pantalla que se me hizo por acá.
Aquí está. Hay dos tipos de mitigación. Bueno, vamos a analizar dos tipos de mitigación más bien. La mitigación por sistemas o por controles de ingeniería y por controles administrativos. Sí, por acá tenemos, si están viendo. Listo, entonces. ¿Sí están viendo mi pantalla? Entonces, acá tenemos el software etap. Ya se corrió, todavía vamos a correr un estudio de arco para revisar. Listo, entonces, vamos acá. Entonces, este sistema es el sistema original. O sea, todos los sistemas están iguales, es decir, las mismas características del equivalente, las mismas características del transformador, del cable, del motor. Todos los sistemas son iguales. Solamente que vamos a hacer unos cambios y vamos a ver cómo varía la energía incidente. O sea, aquí tenemos una energía incidente de 15.4 calorías por centímetro cuadrado y eso me da una categoría de riesgo 3. Entonces, el primer método el más económico, simplemente vamos a ajustar la curva. Vamos a ajustar una curva, cambiarle el setting de la curva. Entonces, tan solo cambiando de una normalmente inversa a una extremadamente inversa, ¿sí? Un setting, simplemente cargo el software de gestión del relé, cambio el setting, lo vuelvo a cargar, no es más. Entonces, ¿esto me afecta la coordinación? No me la afecta, no me la afecta. Eso hay que revisarlo, ¿no? Pero en este caso no me la afecta. Entonces, tan solo con ese cambio estamos bajando de 15.4 a 3.8 y eso me baja a categoría de riesgo 1. Es decir, no me tengo que poner el traje de astronauta, sino traje ya mucho más cómodo. Pero entonces, si quiero todavía bajar más, ¿sí? Bajar más ese riesgo. Entonces, vamos a cambiar, pero ya esto es un poco más de inversión. Es decir, cambiamos un relé por un fusible. Un fusible es mucho más rápido porque no tiene un dispositivo de apertura. Él mismo es el dispositivo de apertura, entonces es mucho más rápido. Entonces bajamos de 3.8 a 1.6 calorías por centímetro cuadrado. Simplemente es ingeniería, se analiza y se revisa que no actúen o que no varíe la coordinación, la selectividad, que no influya con mis procesos y se implementa. Entonces, hay otras cosas que son relés de arco o instalar sensores de luz. Esto lo que hace es detectar el destello del arco y actúa mucho más rápido. La luz, o sea, él detecta la luz, o sea, nada más rápido que la luz. Entonces, él detecta la luz y detecta una sobrecorriente y entonces él actúa directamente hacia actuar el interruptor, si es TCB9, y el fabricante me dice que eso ocurre en 100 milisegundos. Eso me reduce la energía incidente de 1.6 a 0.461. ¿Qué significa eso? Que esto ya es mucho más seguro. Por eso es que a veces se tienen que implementar estos relés de arco. Otro puede ser implementando un relé diferencial. Este relé diferencial no lo habla la NFPA. Ya estos son controles de ingeniería, ya un control administrativo. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre el 1, ¿sí? y el de la izquierda y el de la derecha, ¿sí? La diferencia entre estos dos sistemas es la distancia de trabajo. Aquí está 36 y acá está 72. Entonces dirán, Andrés, ¿y cómo me alargo el brazo? ¿Sí? ¿Cómo me podría alargar el brazo? Pero esto básicamente es utilizando una pérdiga para abrir, ¿sí? Si usted se distancia de esa fuente, la energía va a ser menor, ¿sí? Entonces, esto es un control administrativo, ¿sí? Esto con respecto a mitigación. Hay cosas muy sencillas que se pueden implementar muy fácil. Ahora vamos a ver un poco de lo que es un sistema fotovoltaico. Entonces acá tenemos todos los strings, ¿sí? Tenemos todos los strings de paneles fotovoltaicos. Aquí tenemos 3 cajas combinatorias, tenemos la protección
el fusible y la caja combinatoria. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, 4 métodos: máxima potencia, Pauker, Stokes y Oppenlander, y doble iteración, ¿sí? Entonces, vamos a correr los 4 métodos para revisar cómo se comporta, o vamos a analizar los resultados de cada. Vamos a analizar los resultados. Listo. Los resultados, aquí tenemos. Listo. Entonces acá estamos viendo, miren, el de doble iteración da menor a una caloría por centímetro cuadrado. Pero si utilizamos máxima potencia, estamos hablando de más de 2 calorías por centímetro cuadrado, ¿sí? Y si analizamos Pauker, Stokes y Oppenlander, pues dan valores menores, ¿sí? Pero ya se puede ver que el de doble iteración, que tiene TAP, ¿sí? Este de doble iteración es el que tiene, ese es el más cercano a la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, con esto era lo que les quería mostrar en el software. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, vamos a seguir con la ronda de consultas. Entonces... Ok, perfecto. Entonces, no sé, las personas que quieran o tengan una pregunta, podemos alzar la mano y estamos abriendo los micrófonos para que puedan hacer todas sus preguntas. Tenemos una acá. Fabián está preguntando, Fabián Flores está preguntando, quisiera saber si existe algún método específico para sistemas de bajas tensiones. Para sistemas de baja tensión, vimos que existen... ¿para qué te refieres con baja tensión? Baja tensión, me imagino que será 208. 208, lo más recomendable es la IEEE 1584, ¿sí? Es la que tiene más factores en cuenta, más respaldo, ¿sí? Es hasta 208 kilovolts. Línea a línea. Ok, perfecto. Nelson Javier, ya puedes habilitar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Bueno, no sé, Pati, mientras que Nelson habilita su micrófono, no sé si tenemos otra pregunta en el chat. Sí, está Jimmy Taka, el sistema TC para la celda ElectroWin. ¿Cuál es el método recomendable? Ok, perfecto. ¿Respondes a esa pregunta, Andrés? Y luego le damos paso a Nelson para que pueda hacer su pregunta. Esa celda, yo creería que lo mejor es hacer un método empírico. Podría ser Pauker. Pauker me gustaría más. Andrés, me ¿Sí? preguntan por medio del chat, Elizabeth me dice, ¿las etiquetas son requisito del RETIE? El RETIE, en la sección 13.4, puedes encontrar, no estoy seguro si el punto B o C, pero ahí dice, tiene que estar etiquetado. Instalar etiquetas. RETIE 13.4. Ahí está todo lo que tiene que ver con arco eléctrico. Adelante, Nelson. Nelson, adelante con tu pregunta. Hay otra persona que tiene la mano levantada, está como con el nombre de un Moto G6, está bajo el nombre del celular. No sé si quieras habilitar tu micrófono para hacer tu pregunta. Todos los métodos están bajo sede con circuitos monofásicos. Andrés, ¿escuchaste la pregunta? Sí. Circuitos monofásicos, igual. Depende del nivel de tensión. Tendremos que hacerlo con IEEE 1584.
Daniel, ¿tienes una pregunta? Por favor, habilita tu micrófono. Dale el mute para que puedas hablar. Bien, no, buenos días para todos. Yo lo que quería era hacer un aporte respecto a la última pregunta que hicieron. Mi nombre es Daniel Alarcón, trabajo con la electrificadora de Santander y acabo de terminar una maestría con la UIS con el tema de arco eléctrico. Con respecto a la pregunta de la última pregunta, todos los análisis de arco eléctrico se realizan sobre sistemas trifásicos. ¿Por qué sistemas trifásicos y balanceados? Porque la literatura nos dice que, si bien es cierto que un arco eléctrico puede iniciarse entre dos fases, el tema de ionización del aire va a conducir finalmente a un cortocircuito trifásico. Por esa razón, todos los análisis de la 1584, de la NFPA 70E y de los otros métodos que vimos el día de hoy, la mayor parte de ellos, los hacen sobre circuitos trifásicos balanceados. Ese era el aporte que yo quería darles. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Hay otra pregunta. Pero se puede asumir entonces que todos los sistemas utilizados o todos los métodos utilizados se pueden utilizar para sistemas monofásicos, es la conclusión. Sí, correcto. Es decir, el cortocircuito trifásico es, digamos, el peor escenario que pudiera presentarse. Y en estos temas de cálculos de energía incidente y de la determinación de los elementos de protección personal, se prefiere utilizar el peor caso con el ánimo de proteger al trabajador en primer lugar y proteger al equipo. Por esa razón, pues se puede de manera indistinta utilizar estos métodos para configuraciones monofásicas o trifásicas, porque ya les digo, se utiliza el peor de los casos para todos estos análisis. Súper, Daniel, muchas gracias. Excelentes aportes. Vamos con alguna pregunta del chat. Patti, Dixon, ¿tienen alguna pregunta? Sí, está preguntando Norberto Ardiles. En el caso de celdas de media tensión, ¿tiene alguna relación la clasificación de arco interno con el estudio de riesgo eléctrico? ¿Podría repetir la pregunta? No escuché bien. En el caso de celdas de media tensión, ¿tiene alguna relación la clasificación de arco interno con el estudio de riesgo eléctrico? Ya entendí. O sea, sería como... ya. La clasificación de las celdas se refieren a qué tanto son capaces de disipar, qué tanta energía son capaces de disipar esas celdas. Ellos tienen una forma de expulsar por arriba esta energía. Entonces, ahí los fabricantes de celdas ya te dicen hasta cuánta energía incidente pueden disipar. En ese punto, Andrés, me permito hacer una adición a tu respuesta. Las celdas que tienen certificaciones de corriente de arco interno funcionan bajo la modalidad en la cual todos sus sistemas de seguridad están activados cuando las celdas están debidamente cerradas, debidamente en funcionamiento normal, por decirlo así. Ellos son capaces de disipar la corriente de arco que se especifica dentro del diagnóstico de la prueba a un tiempo de exposición determinado. Entonces, digamos que en ese punto se debe tener en cuenta esa corriente que es capaz de disipar, pero solamente asumiendo que las condiciones de trabajo consideran la operación normal de la celda. Si ya consideramos una operación anormal de la celda, pues digamos que estas consideraciones de corriente de arco interno no se van a cumplir de acuerdo a lo que especifican los fabricantes. Perfecto, Dixon, gracias. Pregunta René Coronel. ¿Cómo es el análisis para equipos resistentes al arco eléctrico?
Bueno, para mí, una cosa es la capacidad de soportar una energía incidente y otra cosa es la energía incidente que tenga un punto. Es decir, una celda en un punto del sistema podría aguantar, ¿sí? Pero en otro punto, exactamente, del mismo sistema, pero otro punto, otra corriente de arco, otro tiempo de despeje de falla, podría no aguantar, ¿sí? Entonces, yo no puedo generalizar como que esta celda me va a aguantar cualquier cantidad de energía incidente, porque todo tiene un límite, ¿no? Entonces, hay que revisar cuál es el límite de despeje o de mitigación de esa energía. Bueno, tenemos Listo. otra pregunta. Faltan 2 minuticos, entonces así rápidamente. Pati, espérate que hay una pregunta en el chat. Alguien alzó la mano. No sé si Ok, ya tienen dale. habilitados micrófonos para que puedan participar. Ya están habilitados. Buenos días. Buenos días. Me quisiera, bueno, se mostró una comparación entre los modelos del ITAP, pero se habló de el sensor de luz. Me gustaría que me mostraran cómo se implementó el sensor de luz y cómo los encontramos dentro de las librerías del software. Hola, dame un segundo, ya comparto la pantalla, listo. Entonces, el sensor de luz está por acá, el sensor de luz, sensores de luz aquí. Aquí está el sensor de luz. Entonces, hay que fijarse en el tiempo de despeje de falla. Los que venden los sensores de luz te dicen, mire, mi sensor de luz te hacen actuar ese interruptor o manda la señal de apertura en 20 milisegundos. ¿Sí? Entonces, hay que ver el datasheet de ese sensor y sacar ese tiempo, ¿sí? Sacar 20 milisegundos. A eso hay que sumarle el tiempo de apertura del interruptor. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, está acá. El tiempo de apertura, 5 ciclos. Entonces, eso te va a dar más o menos 80 milisegundos. En total, 100 milisegundos o 0.1 segundos. ¿Dónde veo eso? Vengo acá, le doy doble clic, voy a la pestaña de arco, ingreso como fijo ese tiempo, 100 milisegundos, y le doy check aquí en este punto. Adicionalmente, vengo acá y acá le señalo en el tiempo de despeje de falla que automáticamente elija el dispositivo de despeje de ese arco, pero que tome en cuenta si está chequeado el check que le dimos, si yo ya puse un número ahí, si yo puse un tiempo, que lo tenga en cuenta. Entonces señalo acá, señalo acá y ya. ¿Listo? Entonces, porque realmente lo que hace ese sensor de luz es eso, aumentar el tiempo, definir un tiempo. Ok, listo. Entonces, únicamente es verificar la ficha técnica y poner el tiempo de despeje que indican. Exacto, el tiempo de despeje fijo. El sensor de luz típicamente se puede instalar en cualquier tipo de celda. Sí. Listo. Listo. También tengo una duda, aprovechando que estamos con respecto, hablando acá con el modelo. Hablaste sobre la utilidad de la protección diferencial. Acá, ¿cómo funcionaría este tema? Este es un método de mitigación del que habla la NFPA, ¿sí? Es mucho más rápido un relé diferencial que un relé de sobrecorriente. El funcionamiento es lo mismo, o sea, simplemente entra la corriente que entra, la corriente que sale. Si hay una diferencia, el relé va a actuar, entonces él va a detectar la falla mucho más rápido que un relé de sobrecorriente. Entonces, básicamente es eso, es implementar eso. Pero eso sirve más que todo cuando hay ese tipo de sistemas. O sea, no se puede implementar para todos. No, ¿sí? Solo cuando hay protección diferencial. Y prácticamente la diferencial tiende a operar en cero. Correcto, así es. Es mucho más rápido. Bien, por hecho, estos todos le apuntan a bajar el tiempo de despeje. Los controles de ingeniería.
Listo. Marcas recomendadas Tengo- para estos sensores de luz. No te lo... Ese te la... Schneider. Schneider tiene un relé de protección de luz que nosotros estamos utilizando inclusive aquí en Bucaramanga con electrificadores de Santander. Schneider te puede dar información. Ah, genial. Y Bien. bueno, ¿y qué tal en costos? Porque eso es lo otro que típicamente pregunta el cliente. No, la verdad, costos no tengo nomás ni en la parte de compras, pero sí lo hemos implementado en algunas subestaciones de nivel de 36 kilovoltios, donde hemos tenido explosiones de celdas en los últimos años y nos ha funcionado muy bien. Muy bien, el Ah, tiempo de respuesta bastante rápido. súper, genial. Muchas gracias. Bien, yo les tengo una pregunta para los panelistas, para los expertos, y es el tema de las nuevas subestaciones GIS. Aquí en Bucaramanga, en Barranca, en Electrificadora de Santander, estamos migrando la totalidad de las subestaciones a tecnología GIS. Ya equipos de patio, tecnología ICE, estamos desechándola. ¿Qué encontramos en el software ISAP y en la normativa respecto a este tipo de subestaciones compactas que alojan en una cabina aislada en SF6 todo el tema de seccionadores e interruptores? ¿Cómo se maneja o cómo se calcula el tema de arco eléctrico con esas nuevas tecnologías, las tecnologías GIS? Bueno, Pepe Andrés, respondiendo a su pregunta, ingeniero, básicamente las celdas GIS se caracterizan por el medio de extinción que manejan. Como usted lo menciona, es un medio en gas SF6. Sin embargo, una cosa es, digamos, como lo decía Andrés, el cálculo de la energía incidente presente al momento de un arco eléctrico, y otra cosa es la capacidad que tiene la instalación tipo GIS para extinguir este tipo de energías que se presentan. Entonces, digamos que en este caso el análisis de arco eléctrico se podría hacer de igual forma, pero lo que habría que pasar a estudiar es el efecto de esa energía incidente en esa instalación. Ya dependiendo de las especificaciones de la celda, saber si la energía incidente presente en ese punto donde se está analizando es capaz de ser extinguida de forma eficiente por el sistema. Ah, bien, correcto, muchas gracias. Aquí tenemos alguna otra pregunta en el chat. Una pregunta, en caso, tanto los métodos utilizados por la IEEE 1584 como la NFPA 70E tienen unos límites de tanto de corriente de cortocircuito, corriente de I nominal. ¿Qué pasa por debajo de esos límites? O sea, ¿cómo el software tal maneja esos límites o qué sucede por debajo de esos límites? ETAP automáticamente él detecta, por ejemplo, si detecta que hay una tensión mayor a 15 kilovolt, él automáticamente cambia de método y trabaja con el método de Lee. ¿Sí? Si se sale de los límites, él busca el método que, o sea, hay un método definido. ¿Sí? Uno le puede definir un método al ETAP, pero si se sale de esos límites, que ya están pues, ingresados al ETAP, pues obviamente él va a utilizar otro método. O sea, él no te va a decir no te calculo, sino te cambia, pero obviamente él te dice qué método utilizó. ¿Sí? Entonces, si se sale de los límites, él los detecta y los cambia de método a un método que sí aplique. Andrés, poniendo el caso específico aquí, Edgar Sierra nos dice, si voy a hacer un trabajo en línea viva a nivel de 34,5 kilovoltios, ¿qué método utilizaría yo para hacer el análisis de arco eléctrico? Allí ya se sale de la IEEE 1584. Sí, 1584 está 15 kilovolt. Si definitivamente no está disponible ni el método de EPRI ni el método de Tercija, hay que calcular algo y habría que utilizar el método de Ralph Lee, ¿sí? El método del Ralph Lee.
son muy pocos los programas de análisis como el ETAP, muy pocos, contados con los dedos de las manos, que tienen los métodos empíricos de alta tensión, ¿sí? Generalmente lo que utilizan es el método de Lee, pero como ya vimos, es un método muy extremadamente conservativo y tendiendo a ser irreal, ¿sí? Tendiendo a ser irreal y generalmente da valores por mayores a 100 calorías por centímetro cuadrado, que eso es trabajar en frío. Entonces, eso lo vuelve poco práctico porque en todas partes sería trabajar en frío. Entonces, tiene ese problema el método de Lee. La respuesta sería EPRI o Tercija. Ok. Patricia, ¿tenemos alguna otra pregunta o ya Sí, hay estamos varias preguntas que finalizando? se han quedado pues, sin Ok, responder, pero las vamos a perfecto. responder por email. De pronto ahí como relacionada con la última pregunta, no tiene nombre la persona aquí que hizo la pregunta, pero dice, ¿qué software a partir del ETAP tiene incorporado el cálculo de arco eléctrico y hay un software dedicado al cálculo de arco? Del cálculo de arco, espera. Bueno, uno podría hacer estos cálculos con un Excel, ¿sí? Uno podría hacerlo, yo he visto muchos Excel. ¿Cuál es el problema de hacerlo? El problema no tanto es que implemente las ecuaciones. Lo importante está en las herramientas que yo tengo para hacer mi modelo con el cual genero los datos. Por ejemplo, definitivamente ya vieron que se necesitan las curvas, pero el problema es que voy a tener que modelar esas curvas, interpretar el datasheet. Entonces, hay programas como el ETAP que tienen una librería muy extensa, entonces, y de elementos validados. Entonces, si me tocó a mí modelar la curva a mano y yo no modelé la curva bien, no interpreté el datasheet bien, entonces voy a tener un problema porque los datos que yo estoy ingresando son poco confiables. Entonces, lo importante no tanto es aplicar las ecuaciones, sino la herramienta con la cual yo analizo. ¿Sí? Las ecuaciones, un Excel se puede fácilmente implementar. El problema es lo que yo le ingreso a ese Excel, que es lo que realmente me da el software, ¿sí? Y el análisis. Por ejemplo, con la versión 20 que va a salir del ETAP, hay algo que se llama RFlash Auto Evaluation, que él, por ejemplo, él tiene una plataforma para que tú modifiques las protecciones, o sea, modifiques me refiero a ajustes, ¿sí? Cambies los settings y que vayas viendo cómo cambia la energía incidente a partir de esos ajustes. Entonces, es una herramienta muy práctica para analizar los cambios que vaya a tener cuando yo haga el análisis. ¿Listo? Ok, Dixon, ¿tú tienes una pregunta más? Sí, Clemencia. Mira, Andrés, me dicen que existe un fallo en el interruptor de DC debido a que no se le haga un buen mantenimiento o limpieza, el polvo y demás partículas dañan el aislamiento entre electrodos y al abrir el gabinete es posible que se presente un arco eléctrico. La pregunta va más encaminada como a, ¿siempre es posible que se presente el riesgo de arco eléctrico o hay formas o procedimientos en donde no es tan probable que presente arco eléctrico? Mientras haya tensión, hay riesgo. Mientras haya tensión, hay riesgo. Esa es la respuesta. Que digamos el interruptor está abierto y usted abre la celda y, no sé, el óxido o hubo un camino que interrumpió la rigidez eléctrica del aire, un camino de polvo, un camino de óxido, es muy común, sobre todo en celdas viejas, encontrar una costra de polvo, de grasa, es muy común. Se pasó por ahí el arco y una vez que el arco empiece, solamente lo despejan las protecciones. Entonces, mientras usted puede tener el interruptor abierto, pero si usted abre esa celda, ahí hay una posibilidad de que usted tenga un arco eléctrico.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Andrés, no sé si puedas poner la pantalla donde tienes tus datos para que las preguntas adicionales, inquietudes o profundizaciones sobre el tema te las puedan enviar directamente o las puedan enviar a nuestros correos. Nosotros todas estas preguntas que están dejando ustedes en el chat las vamos a estar contestando. Vamos a enviar una información a todos los participantes con el resumen de nuestra presentación y con el enlace para que puedan revivir nuevamente esta presentación. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn, como @PTISA Colombia. Estaremos lanzando próximamente un webinar en microredes muy interesante, Greek Code. También este próximo jueves tenemos un webinar en telemetría satelital para medidores inteligentes. Entonces los invitamos a estar pendientes también a sus correos. Les vamos a estar enviando información sobre los próximos webinars para que por favor estén pendientes, se registren y nos puedan acompañar. No es más, por el día de hoy ya cerramos nuestra sesión. Aquí están los datos por si ustedes tienen preguntas adicionales, quieren hablar con nosotros, quieren profundizar sobre el tema, quieren que los visitemos, que agendemos una cita para que podamos revisar cada uno de los proyectos en los que ustedes están trabajando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y quedamos pendientes de encontrarnos en una próxima oportunidad. Les recuerdo, redes sociales, estaremos habilitando nuevamente cursos para webinars para que ustedes estén pendientes y puedan participar. Muchas gracias a todos. Andrés, Dixon, Patricia, excelente. Muchas gracias por su participación el día de hoy en nuestro webinar.